Buenos días gente, bienvenidos a mi canal Soveran IA, donde voy a estar presentando papers, código y las últimas noticias de la inteligencia artificial. Este es la segunda parte de un video que dejo en la descripción, donde explico qué tener en la cabeza a la hora de querer ser ingeniero en inteligencia artificial. En este video hablo y doy una noción acerca de los tantos subcampos que existen en la inteligencia artificial y por qué es importante saber de antemano el subcampo al que uno quiere dedicarse. Comencemos. Y ahora quiero hablar un poco acerca del subcampo. Hay muchísimas definiciones, muchísimos nombres y cada empresa se encarga o tiene su producto orientado a un subcampo. Y acá también entramos en la discusión qué es Machine Learning, qué es Deep Learning, qué es inteligencia artificial. Para tener un modelo mental general, como dije al principio del video, inteligencia artificial es un conjunto de técnicas que engloba tanto Machine Learning como Deep Learning. ¿Por qué hago énfasis en Machine Learning y Deep Learning? Porque en la mayoría de los subcampos, este tipo de algoritmos es el estado del arte y es lo que se está utilizando. Y todo indica que cualquier desarrollo en el futuro va a estar orientado a este tipo de técnicas. Obviamente, nunca cerrarse a un solo tipo de modelo o de forma de optimizar, sino siempre tener la mente abierta a poder aplicar distintas técnicas, incluso modelos más clásicos, pero Machine Learning y Deep Learning es lo que hoy en día está siendo el estado del arte. Entonces, muchas veces digo Machine Learning como un término que engloba también Deep Learning y puede terminar siendo confuso. Pero esta confusión no es solo mía, sino es de todas las empresas y todos los puestos que existen. Pero bueno, como podemos ver, existen muchísimas formas de dividir los subcampos. Y yo a continuación voy a nombrar algunos que son los que creo que son los que más se están utilizando últimamente. Pero esto no se cierra a que son los únicos y tal vez me hace falta hacer un video más extensivo en este aspecto. Pero quiero dar un pantallazo de cuáles son los subcampos y qué tipo de empresas uno puede estar aspirando. Porque es importante. Estos subcampos es una forma de entender y saber a lo que uno quiere apuntar. Entonces, por un lado tenemos empresas que se dedican a lo que yo digo los algoritmos clásicos, como por ejemplo que son generalmente los que tienen muchísima mayor antigüedad y lo que uno empieza aprendiendo, como regresión lineal, clasificación utilizando modelos lineales, árboles de decisión o random forest, o XGBoost. Estos modelos los que se caracterizan es de utilizar información tabular. Entonces, el tipo de desafíos que uno puede encontrar ahí es entender, por ejemplo, una empresa quiere entender el comportamiento de sus clientes, quiere predecir cuántos clientes van a venir o cuántos clientes se van a ir, o por ejemplo, estamos en una empresa más industrial donde tienen máquinas y tienen telemetría de las máquinas, entonces quieren predecir cuáles son los fallos de las máquinas, o también se pueden resolver problemas de fraude. La detección de fraude también utiliza este tipo de algoritmos. O incluso, un poco más orientado a las finanzas, existen las series de tiempos, que también es un subcampo del subcampo. A lo que voy, este tipo de trabajos se centran más en modelos que los llamaría clásicos, que se los engloba en Machine Learning, pero se queda solamente en la parte tabular. También quiero aclarar que hay muchas de estas empresas que utilizan redes neuronales, que es algo que ya atrae mucho a la gente, pero hay que entender que no importa el algoritmo que se esté utilizando, sino es el tipo de información con el que se trabaja. Y generalmente la mayoría de los problemas están muy bien establecidos, hay mucho conocimiento del campo y muchas veces estos trabajos no solo se centran tanto en la creación de nuevos modelos que sean más performantes, sino es en adaptar a los modelos a la escala de la información. Y muchas veces creo que en este campo el protagonista mayor de los roles que yo explico es el ingeniero en Machine Learning, porque estos trabajos piden la escalabilidad de los modelos y se centran muchísimo en la eficiencia.
Por otro lado, tenemos un subcampo que hasta incluso puede ser considerado subcampo de un subcampo, que es la parte de recomendación. Generalmente estos modelos históricamente utilizaban información tabular, hoy en día ya no, por lo que requiere tantos algoritmos clásicos como también deep learning. Generalmente los algoritmos de recomendación son una parte clave de muchas empresas. Podemos ver, por ejemplo, Netflix y Spotify, que generan todo su business plan alrededor de sus algoritmos de recomendación, y se busca muchísimo tener mucha innovación, mucha performance y eficiencia, porque también el problema es generar buenas recomendaciones y también es que sean eficientes y en el procesamiento masivo de datos. Entonces, acá los roles principales que expliqué anteriormente son básicamente todos. Acá se puede encontrar trabajos y puestos en absolutamente todo. Pero es interesante que son algoritmos bastante específicos y siempre se buscan tener gente que tenga experiencia previa con algoritmos de recomendación. Y por otro lado, tenemos subcampos donde utilizan principalmente Deep Learning, porque es donde está el estado del arte. Y son empresas que generalmente tienen proyectos muchísimo más ambiciosos y a la vez riesgosos. Por ejemplo, tenemos en la parte de NLP, o el procesamiento del lenguaje natural, donde son empresas que se encargan en chatbots, interpretación de textos y resúmenes de textos, y básicamente se encarga de analizar textos y palabras para poder generar productos a partir de ellos. Como bien conocemos hoy, ChatGPT está siendo muy de moda y todo indica que mucho desarrollo va a utilizar productos a partir del lenguaje y el procesamiento natural del lenguaje. Por otro lado, tenemos la parte de empresas que se dedican muchísimo a Computer Vision, que es el análisis e interpretación semántica de las imágenes. Podemos tener empresas que se encargan de la detección de objetos en cámaras de vigilancia o en cámaras satelitales. Y también tenemos percepción de robots, donde necesitan interpretar el ambiente y entender y segmentar píxel a píxel qué objeto se le está enfrentando el robot para poder ejecutar una acción consiguiente. Entonces, toda la parte de Computer Vision es digamos, una rama donde se utiliza muchísimo Deep Learning. Y sobre todo tiene unos conocimientos muy importantes en el análisis de imagen. Y por otro lado vemos un campo bastante nuevo, pero que ya lleva unos años, que es la parte de Reinforcement Learning o aprendizaje reforzado, donde básicamente se le enseña a un modelo o a un agente a operar dentro de un ambiente y tomar decisiones por sí mismo. Básicamente se lo entrena por premio y castigo y el modelo por sí solo va adquiriendo comportamientos o policies. Es algo muy innovador y generalmente se lo utiliza muchísimo en los robots, en la parte de planificación, aunque pueden ser utilizados en otros lugares. Y son algoritmos muy interesantes y requieren mucho conocimiento y estudio. Y también estos campos también no están divididos perfectamente. Tenemos otros campos que juntan todos estos que dije anteriormente, por ejemplo NLP y Computer Vision, en donde son, o incluso audio, donde son el campo que está también muy de moda, es el campo de la generación, de los modelos de generación. Que, por ejemplo, podemos tener modelos como DALL-E, donde a partir de texto generan imágenes, o a partir de texto generan videos, o se pueden generar videos y de personas, incluso sintéticos a partir de modelos. Son campos que adquieren mucho conocimiento tanto de NLP como de Computer Vision e incluso de otros campos que ni siquiera nombré, como por ejemplo la parte 3D. Lo que quiero concluir con esto, si bien no fue una división muy exhaustiva y precisa, lo que quiero hacer entender es que existen muchísimos campos dentro de la industria y la misma conclusión que llegué con la parte de roles, quiero llegar a la parte de subcampos. Básicamente, el mundo se va especializando. Uno como profesional se va especializando. Una vez que se especializa uno en un subcampo, es muy difícil, no digo imposible, pero difícil, pivotear a otro campo dentro de la industria. Entonces, uno tiene que saber de antemano con qué le gustaría trabajar para poder orientar su tiempo y sus recursos a estudiar y desarrollarse en ese subcampo.
Es una recomendación que le hago a cualquiera que quiera empezar, porque muchas veces cuando uno entra en la parte de Machine Learning o inteligencia artificial, uno quiere saber un poco de todo, quiere saber absolutamente todo, lo que se lo conoce comúnmente como quiere ser el unicornio. El tema es que es muy difícil ser unicornio y las empresas a la hora de elegir a alguien no buscan unicornios, buscan especialistas. Sabiendo los conceptos que yo dije, uno puede orientar sus preguntas en la primera entrevista, mostrar interés y conocimiento a la persona de recursos humanos y a la vez entender dónde uno está aplicando y qué madurez tiene la empresa a donde uno va. Cuando uno entra en una empresa, como dije, no va a ser guiado, no va a tener ya todo hecho y va a ser guiado para ser un profesional. Uno tiene que buscar en qué desarrollarse porque este es un campo muy nuevo y entonces uno puede llevar la ventaja de saber a dónde tiene que ir si sabe bien qué rol y qué subcampo se va a especializar. A medida que la ola avance y el mundo avance, los campos, las empresas y los puestos se van a ir especializando. Mientras uno entienda ya de antemano a dónde se quiere especializar, va a tener ventaja respecto a los demás y va a poder saber a dónde uno quiere ir. Y eso es algo que no te explican. Uno quiere ser, como dije anteriormente, un unicornio. Espero que esta información y mi experiencia les haya ayudado a poder organizarse. Y si llegaron a este punto, por favor suscríbanse y dejen un like, porque tengo planeado subir videos muchísimo más técnicos, explicativos de papers clásicos y hacer una serie de GPT. Tanto de cómo funciona ChatGPT a los módulos básicos, tanto Transformers como Self-Attention, una explicación matemática y poder hacer tu primer GPT. Muchísimas gracias.